Para poder sumar, vamos a crear primero una variable de tipo entero y que lo voy a inicializar en cero y otra y vamos a crear su método getter y setter para poder acceder al- a la variable de suma y para poder obtener la variable de suma. Luego creo mi método sumar valores del árbol binario que recibe un nodo de tipo nodo y tiene una condición if donde dice nodo es igual a null. Si es igual a null, me va a retornar y va a finalizar el método. En caso contrario que no sea nulo, no sea igual a null, voy a decir que eh, voy a decir que mi dato, digamos, una variable dato que he creado va a guardarse el nodo.getDato y a la variable suma voy a hacer que sume el dato, o sea, sumar va a ser igual a más igual va a ser dato. Este, este más va a hacer que el dato que se va a ingresar a esta suma va a hacer que se sume, o sea, que se aumente. Como son de tipo entero, va a sumar. Si fuera de tipo string, no estaría sumando, solo se concatenaría. Pero en este caso, como es entero, va a sumarse el, el dato. Y va a llamar otra vez a sumar valores. O sea, se va a llamar a sí mismo. Como recibe de tipo nodo, va a recibir el mismo nodo.get, pero hacia el hijo izquierdo. Igual el sumar valores. Sumar valor va a ser igual al nodo.get hijo derecho. Este método es recursivo porque es lo mismo que en el mostrar de mostrar preorden. Es la misma lógica. En vez que me muestre los datos, voy a hacer que se me sume todos esos datos. Este sumar, que era sumar el árbol binario, es que va a recorrer por el padre, por el izquierdo, por la derecha. Primero va a sumar el dato que se encuentra en la raíz, que es 8, va a ser igual a, como se va a sumar, así. Va a recorrer, va a obtener el dato, que va a ser 8, se va a sumar más, y luego dice que va a ir hacia va a ir a la izquierda. Como es padre, va a sumar igual ese número 3. Luego se va a sumar más, que va a visitar al hijo izquierdo y me va a mostrar el 3 y se va a sumar más el 1. Más 1. Luego va a ir a la derecha del padre, a su hijo derecha, y me va a obtener el dato 6 y va a hacer que se sume ese dato 6. Sería ya 6 y va a ser más y va a visitar ahora de ese padre, va a ir directo a su hijo izquierdo y el hijo izquierdo es 4 y ese 4 es donde me va a sumar el 4, luego va a visitar hacia
hijo derecho que es 7. Igual va a sumar ese 7 y me va a anotar y va a ser con un más. Como ya terminó visitando de la raíz a sus hijos izquierdos, entonces va a ir a su hijo derecho, que es el 10. El 10 no tiene hijo izquierdo, así que primero me va a mostrar mm, su dato que del padre que es 10 y lo va a sumar. Y como dije que no tenía hijos, va a ir directo a su hijo derecho. Pero su hijo derecho tiene un dato y ese dato va a obtener el dato y lo va a sumar. Inicial 14 más y va a recorrer a su hijo izquierdo y me va a obtener el dato 17 y ahí es donde va a sumar el 10 el dato 13 y eso sería la suma que va a hacer. Y el total, la suma de todos los nodos eh, sería 66. Continuamos con el punto número 13, que es encontrar la altura del árbol binario. Nuestra altura que va a ser No creo que me estés riendo, Jorge. No sé cuántas veces te voy a decir. ¿Cuántas veces te he dicho, Jorge? No andas afuera para afuera, vas a ir a reír.
Ahora voy a aplicar el recorrido para encontrar la altura del árbol binario. Como mi, mi método recibía dos parámetros, que era la raíz y la cantidad, que era 1, que iba en la raíz. O sea, este sería mi primer nivel 1, o la altura 1 sería la raíz, donde eh, sería la altura de la raíz, sería 1. Y luego, como es de que va a ir, dice, primero va a ir por la izquierda. Primero dice que va a visitar a la izquierda, luego va a visitar al padre. Una vez que visita al padre, va a ir a visita al padre, luego va a la derecha. Eso sería el recursivo en orden. Con ese recursivo es lo que va a recorrer todo el árbol para encontrar la altura máxima, o sea, su altura del árbol binario. Como dice, primero va a recorrer hacia la izquierda, o sea, toda la izquierda va a recorrer siempre a la izquierda. En caso de que no tenga ningún nodo hacia la izquierda, recién va a recorrer a la derecha. Dice, recorre a la izquierda, va a ser 1. Ahora dice, recorre a la izquierda, que va a ser, que va a recorrer el valor que va a tener la variable que va a tener, que va a ser 1, y va a sumar más 1. Eso es lo que dice. Ahora dice, eh, mi variable que es mm, mi variable que es altura estaría aquí en el 1. Y voy a decir si altura es la altura, eh, decía que la altura es menor al nivel, el nivel ya vale 2. Entonces, mm, entonces la altura va a valer ya 2. Mi altura ya sería 2. Mi altura sería 2. Ahora va a recorrer hacia la izquierda y va a decir 2 más 1. O sea, el nivel más 1. Como está el nivel más 1, va a decir altura, la, la altura es mayor, digo, la altura es menor al nivel, el nivel que está acá es menor. Sí, si es menor, entonces la altura va a tener el valor del nivel y sería
3. Ahora va a ir hacia como es 3, va a ir a la raíz y de la raíz va a ir a su hijo derecho. Ahora, como dice hijo derecho, va a ir como su hijo derecho viene a su hijo derecho, como su hijo derecho tiene otro hijo izquierdo, va a ir al hijo izquierdo. Y el hijo izquierdo dice, ahora aquí va a venir, dice 3 más 1. Ahora va a decir ya mi altura era 3. Ahora va a decir, y el nivel es 3 más 1. Ahora dice, altura es menor al nivel, sí. Entonces mi altura va a ser el valor que tiene el nivel. Entonces mi altura va a ser 4 y, y va a ir a la derecha y la derecha va a obtener igual el mismo, el dato que tenía antes con el 3 va a ir a, que era antes, venía la raíz, decía lo mismo, que aquí era 3 más 1 y como no cumplía esa condición, pasó hacia su hijo izquierdo. Ahora en este otro pasa al hijo derecho, lo mismo. Ahora dice como el nivel que era antes un 3, o sea, el nivel era 3 más, digo, el nivel era 4, que era 4 más 1. Mm, no, no era 4 más 1, era 3 más 1. 3 más 1. 3 más 1. Entonces 3 más 1 es igual a 4. Entonces 4, 4 son iguales. Así que no entra en mi condición if, que era y la altura era menor al nivel. Ahora va a ir a su hijo derecho de la raíz. Y igual lo mismo en la raíz que va a contar la misma cantidad. Como dije que mi raíz recibía uno de tipo nodo, igual va a recorrer todo el árbol que va a ser desde el este, de toda la derecha. Entonces va a decir que mi hijo izquierdo, digamos que es de 1, va a venir aquí. Mi altura es 4. Ahora el nivel va a ser lo mismo. Voy a la izquierda, tiene un hijo izquierdo. No, entonces va a saltar directo a hacia la derecha, como es en la derecha, igual lo mismo va a saltar directo a la izquierda, porque siempre va a comenzar de la izquierda. Ahora, igual lo mismo en esta parte sigue, va a llamarse el, el valor que tenía el nivel. El nivel tenía el valor de 3 y dijo que se iba a aumentar más 1 y sigue siendo 4. Entonces no se cumple la condición porque está en la misma altura. Así que ahí va a finalizar. Y
Mi altura son todo, son todos, eso es mi altura uno que va en la raíz, mi altura 2 que va a ser los dos hijos que son del padre, y mi altura 3 que va a ser y la altura 4 va a ser el último. Eso sería buscar la altura o encontrar la altura. Continuamos con el punto número 14, que es listar los nodos hijos del árbol binario. Creamos entonces nuestro método que es listar nodos hijos, y como parámetro mandamos un nodo y tenemos una condición if donde dice nodo es igual a null. Si es igual a null me va a retornar, como es de tipo void no me va a retornar nada, pero va a finalizar el método. Y si fuera, digamos, diferente a null, entonces voy a utilizar el método inOrder para recorrer el nodo get hijo izquierdo, y si el nodo es diferente a la raíz, o sea, los hijos son todos los nodos excepto la raíz. La raíz el único es el padre principal de todos los hijos que hay debajo de él. Y si se cumple esa condición, entonces voy a decir que me imprima todos los datos de ese nodos hijos. En orden, igual utilizo el método inOrder para recorrer todos los hijos derechos. El que es mostrar todos los hijos significa todos los hijos del nodo, entonces me va a mostrar todos estos nodos que son hijos menos el del padre, porque el padre es la raíz, el único padre. El padre tiene un hijo y ese hijo tiene otros hijos y esos hijos tienen otros hijos, pero sigue siendo hijo del otro padre, pero la raíz no es un hijo, es el único padre que es el padre de todos. Por eso mi condición decía, mientras sea diferente a la raíz. Si va a ser igual a la raíz, no va a entrar en esta condición y no me va a mostrar, no me va a mostrar el nodo 8. Solo me va a mostrar el 1, el 3, el 6, el 4, el 7, el 10, el 6, pero en el inOrder, o sea, con el método inOrder, primero va a ir, me va a mostrar lo que son los hijos izquierdos, luego recién me va a mostrar que es el padre, luego va a mostrarme lo que son de la derecha. Eso es lo que esa, ese es el que va a cumplir, o sea, primero de la izquierda, luego del padre, luego de la derecha. Y como es aquí, como es padre esto, va a saltar al hijo izquierdo, me muestra el hijo izquierdo, luego me muestra el hijo derecho, luego recién la raíz, luego va a ir al padre, a su hijo derecho. Luego va a pasar a su hijo derecho, como su hijo derecho tiene otro hijo izquierdo, entonces me va a mostrar el hijo izquierdo y por último me muestra el 14. Eso sería en mostrar todos los hijos excepto la raíz. Continuamos con el punto número 15, que es listar todos los nodos padres del árbol binario. Creamos nuestro método llamado listar nodos padres y recibe como parámetro un nodo y una condición donde dice
nodo es igual a nulo, entonces retórname o finalízame este método. En caso contrario que sea diferente, me va a, se va a llamar a sí mismo y va a recorrer todo el hijo izquierdo. Y una condición donde para que me pueda mostrar es si nodo punto, si es diferente, nodo punto es hoja, o sea, si no es hoja, eh, mm, si no es hoja, entonces me va a decir, si no es hoja, voy a decir que me imprima eh, los datos del nodo, el dato del nodo padre. Si, y vuelvo a llamar a sí mismo, pero esta vez recorriendo por la derecha. En mostrar los padres, aquí todos son padres excepto las hojas. O sea, las hojas son aquellos que sus hijos apuntan a nulo. O sea, por ejemplo, esto es una hoja, esto igual es una hoja, esto es una hoja, esto es igual una hoja. Entonces, no me debería demostrar el 1, el 4, el 7 y el 13, porque son hojas. Y los demás, el 3, 6, 8, 10 y 14 son padres. El recorrido igual lo mismo que el de mostrar todos los nodos, que era mostrar hijos, es el mismo método, solo que, solo que en este método de mostrar padres solo va a mostrar los padres. Y dice que primero va a recorrer, ¿no?, por la izquierda, como es el orden siempre es recorrido por la izquierda, luego por el padre, luego por el hijo derecho. Va a recorrer todo el hijo izquierdo y se va, se va a encontrar con el último hijo izquierdo y la condición dice, eh, eh, si no es hijo derecho, me va a imprimir el dato. Pero ¿esto qué es? No, si no es hoja, ¿no? Si no es hoja, me va a imprimir el dato. ¿Esto es hoja? Sí, esto es una hoja. Entonces, no me va a imprimir el dato, va a saltar directo al padre. Y el padre va a ser el 3 y va a ir, y como va a ser, y luego viene aquí al padre, el 3. 3 ¿es hoja? No. Como no es hoja, va a ir a, como no es hoja, me va a imprimir el 3. Y el 3 es mi hoja, o mi padre. El 3 es padre. Y luego va a ir hacia su hijo izquierdo. Su hijo izquierdo tiene otros hijos que son, va a ir a su hijo derecho y el del hijo del, y a su hijo izquierdo va a seguir porque primero tiene que ir por la izquierda. Así que va a decir, el nodo 4 es hoja. No. Bueno, sí. Como es hoja, no me va a imprimir el dato, va a pasar directo a su hijo derecho. Ahora, el hijo derecho es hoja. Sí, como es hoja, no me va a imprimir. Va a saltar. Ahora va a ir hacia padre. Va a ir con el padre, va a decir 6 es hoja. El nodo 6 no es hoja. Entonces, ¿por qué tiene dos hijos, izquierdo y derecho? Entonces me va a mostrar el 6.
me va a mostrar el 6, luego va a ir va a venir aquí a la raíz y a la raíz es al padre. Como es padre, me va a imprimir hacia el padre, padre. 8 es hoja, no, no es hoja porque tiene 2 hijos y me va a imprimir el 8 y va a recorrer a su hijo derecho y como su hijo izquierdo no tiene hijo, digamos su hijo izquierdo no hay hijo, entonces me va a decir al padre, el nodo padre 10, el nodo 10 es hoja, no, no es hoja, porque tiene un hijo derecho, así que me va a imprimir el padre que va a ser 10, ahora va a ir a su hijo derecho y de su hijo, como su hijo derecho tiene un hijo izquierdo, entonces va a saltar a su hijo izquierdo y me va a decir, me va a preguntar otra vez, ¿3 es hoja? Sí, como es hoja, no me va a mostrar el 13, entonces va a ir hacia el padre o a la raíz. Ahora va a preguntar, ¿el nodo 14 es hoja? No, no es hoja porque tiene un hijo izquierdo, así que me va a mostrar el nodo 14. Eso sería en mostrar los padres de un nodo árbol. Continuamos con el siguiente punto 16, que es listar los nodos hermanos de un árbol binario. Creamos nuestro método listar nodos hermanos, igual que este método es recursivo, que tiene un parámetro que es de tipo nodo. Tenemos una condición donde el nodo es igual a nulo, entonces va a retornar, que va a finalizar el método. Caso contrario, que no sea igual a null, va, va a recorrer el árbol llamando a sí mismo que va a ser nodo.get hijo izquierdo, que va a recorrer toda la izquierda. Una vez que haya recorrido toda la izquierda, va a comenzar a, a hacer con la condición que dice nodo.get hijo izquierdo es diferente a null y el nodo.get hijo derecho es diferente a null, entonces voy a decir que me imprima el nodo.get hijo izquierdo punto get dato y también que me imprima el nodo.get hijo derecho punto get dato y luego y luego hace otra vez uso del asimismo, pero esta vez recorriendo por la derecha. La única condición que ha cambiado en lo que era mostrar nodo hojas y nodo que era nodo padre es, es esta condición que se llama, esta es la única condición que ha cambiado en los demás nodos y la estructura es similar. El recorrido de mostrar hermanos es el de in orden, que va primero va a recorrer toda la izquierda, va a ir
del nodo 8 va a ir a su hijo izquierdo al 3 y el 3 va a ir a su hijo izquierdo que es 1. Y el nodo 1, dice si su hijo izquierdo es diferente a null y el hijo derecho es diferente a null, significa que tiene dos hermanos, pero en este caso, este nodo no tiene ningún hermano porque está apuntando a null, ¿no? Y si no se cumple esa condición, entonces va a ir a la raíz. Ahora, en esta raíz va a decir, se va a preguntar esa condición. Nodo 3, su hijo izquierdo es diferente a null y su hijo derecho es diferente a null. Sí, porque tiene un hijo a la izquierda y tiene un hijo a la derecha. Como se cumple esta condición, me va a mostrar el, el nodo 1 y también el nodo 6, que son hermanos. Y luego, una vez que me muestre, va a saltar a su hijo izquierdo, como dice que salta a su hijo izquierdo, pero primero tiene que avisar a su hijo derecho. Viene aquí a su hijo derecho y dice hijo derecho. Digamos, el nodo 4.get hijo izquierdo es diferente a null y nodo 4.get hijo derecho es diferente a null. Si es diferente a null, que me muestre. Caso contrario, no me va a mostrar y va a saltar directo al padre, que va a ser 6. Luego va a decir 6 es 6.get hijo izquierdo es diferente a null y hijo derecho es diferente a null. Si se cumple, sí se cumple porque tiene dos hijos y si se cumple me va a mostrar el 4 y el 7. Esos serían los hermanos del nodo 6. Ahora va a pasar a su hijo derecho. Ahora otra vez se va a preguntar, el nodo 7 hijo izquierdo es diferente a null y su hijo derecho del 7 es diferente a null. No, no es diferente, es igual a null. Entonces no se cumple la condición y va a pasar directo a padre. El padre es al padre 8. El nodo 8, su hijo izquierdo es diferente a null y su hijo derecho es diferente a null. Si es diferente a null, entonces me va a mostrar la raíz. Digo, los hermanos, que es 3 y 10. Esos son sus hermanos, el 3 y el 10. Ahora va a seguir a su hijo derecho y su hijo derecho en el lado izquierdo no tiene ningún hijo, entonces va a saltar directo al hijo derecho y el hijo derecho tiene otro hijo que es un hijo izquierdo. Ahora se pregunta igual lo mismo en esta condición. El nodo 14, su hijo derecho es diferente a null y su hijo izquierdo es diferente a null. No es igual a null. Entonces va a su
padre y su padre de ese hijo dice, el nodo 14, su hijo derecho es diferente a null y su hijo izquierdo es diferente a null. No es diferente a null, porque uno apunta a null y el otro tiene un hijo. Entonces, vuelve. Entonces iría a su izquierdo. Como no tiene un hijo izquierdo, entonces ahí termina este ciclo. Continuamos con el siguiente punto, número 17. Listar por nivel los nodos de un árbol binario. Creamos nuestro método que va a ser un método que es niveles y el otro método que va a ser imprimir niveles. En niveles primero voy a crear mi variable de tipo un array. Voy a crear un vector de tipo string llamado nivel y ese nivel voy a inicializarlo el tamaño que va a ser el que tiene la altura va a ser igual al tamaño de la altura y voy a utilizar mi método que es imprimir niveles donde como recibe dos parámetros estoy dando el parámetro de nodo a la raíz y en la posición que es niveles, que es nivel lo estoy dando en 0. ¿Por qué en 0? Porque el nivel siempre comienza en la raíz. El nivel 0 siempre comienza en la raíz y con un for voy a imprimir todos los datos que están en cada nivel. Nivel dice int que va de tipo entero que va a ser i igual a 0 si es menor al nivel punto len, al tamaño de mi arreglo, y voy a decir que aumente y me imprime en consola el nivel que quería con la letra nivel y el número de nivel en que se encuentra y los datos de los nodos en cada nivel, en su nivel respectivo. Y aquí en mi método que es imprimir niveles, como le dije que recibía uno de tipo nodo y uno de tipo entero, voy a tener una condición donde diga nodo es diferente a null. Cuando sea diferente a null se me va a ejecutar. Va a decir en, en nivel, en la posición nivel, o sea, el nivel es 0. Así que el nivel en la posición 0 va a guardar el, el dato que va a dar el nodo que lo da el dato, el nodo que da el dato, y lo voy a concatenar con un espacio y voy a concatenar con una condición que dice si, una condición niveles en la posición nivel el parámetro que estoy dando es diferente a null, entonces concaténalo nivel en la posición, el de la posición de nivel, que es el número 0 o dependiendo del nivel que va subiendo. Y esto, dos puntos que se va a concatenar una barrita al final.
y luego va a imprimir niveles, va a volver a utilizar el mismo método, se va a utilizar a sí mismo, que es niveles, imprimir niveles, y el nodo va a recorrer por el hijo derecho, y el dato que se esté ingresando al nivel se va a sumar +1. Y igual otra vez se vuelve a llamar, pero esta vez ya con el parámetro que va a ir por el hijo izquierdo, que va a recorrer el hijo izquierdo. Igual el nivel se va a aumentar con +1. Explicando gráficamente lo que es listar por niveles, es que en primer nivel me va en mi array va a guardar el 8, en mi integro en mi vector me va a guardar el 8, luego se va a llamar a sí mismo y ya se va a aumentar ya de nivel, ya va a ser nivel 1, y en nivel 1 igual lo mismo, se va va a guardar los datos en el array en nivel 2. Como les decía que va a guardar en nivel 2, va a hacer uso de este método, y estos datos se van a guardar en mi arreglo. Esto se va a ejecutar de forma que va a obtener el dato que se encuentra aquí. Luego va a venir al siguiente nodo, que va a ser de izquierda. Una vez que viene aquí, me va a mostrar el dato, va a guardar ese dato en el array junto con el dato que va a estar a este lado, para este otro lado, y luego va a mostrarme este dato 10, va a guardar junto con ese dato en el mismo nivel. Una vez terminado, esto va a saltar aquí eh, al siguiente dato, al siguiente nivel, y me va a mostrar el dato el dato que tiene el nodo en el nivel 3, y sucesivamente va a continuar con el mismo recorrido, que luego me va a mostrar el mismo nivel, el 4, donde se va a concatenar ese dato al nivel 3, y así sucesivamente se va a concatenar con este otro dato. Son 3 datos que va a estar en un array, en un vector, y sucesivamente igual va a volver al siguiente nivel, y igual me va a mostrar el 3, va a ir al otro siguiente nivel, me va a mostrar el 7, viene al siguiente nivel y me va mostrando el 13. Así sucesivamente va a mostrarme los niveles, de cada nivel, los datos de un árbol binario. Ahora, continuando con el siguiente punto, que es el número 18, verifica si un árbol binario es completo. Creamos nuestro método de tipo booleano, que va a ser es completo. Si es completo me va a retornar un true, si no es completo me va a retornar un falso. Para eso tenemos un parámetro de tipo nodo, y creo una variable de tipo booleano que va a ser res, de respuesta,
Y tenemos una condición. Si es diferente, mm, si no es hoja, o sea, si no es nodo, el nodo no es hoja, entonces va a entrar aquí. Si es hoja, va a ser un falso y me va a retornar un true. Y el nodo no es hoja, true, digamos, si es hoja, ¿no? Y, y último me va a retornar lo que va a tener la respuesta en el nodo. Ahora dice, es, si no es hoja, o sea, significa que si es hoja me va a retornar true porque va a estar completo, porque a la izquierda puede estar una hoja y a la derecha no. Ahora, si no es hoja, significa que ambos son diferentes, o sea, tienen dos hijos. Y si tienen dos hijos, me va, se va, va a ir en esta condición si nodo.get hijo derecho es diferente a null y nodo hijo izquierdo es diferente a null. Si ambos son diferentes, digamos que el padre tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, va a entrar en esta condición que, que la respuesta va a ser igual a, mm, va a ser igual a, vuelvo a llamar el mismo método, se va a llamar a sí mismo para decir si es completo. Como parámetro lo doy nodo hijo izquierdo y el nodo y el mm, que es hijo izquierdo y también es completo, como parámetro de nodo.get hijo derecho. Si ambos resultan ser verdadero, entonces la respuesta va a ser verdadero. Y si uno es verdadero y el otro es falso, entonces va a ser falso esta respuesta. Pero para que se cumpla sí o sí tienen que entrar estos dos. Si es verdadero va a entrar y la respuesta igual va a ser verdadera. En caso contrario que estos uno sea falso, no va a entrar y va a ser caso contrario. Mi respuesta va a ser falso porque no va a ser completo. Y eso sería el, el método si es completo. Explicándole de esta forma, este es un árbol binario que no es completo. Para que sea completo, tienen que tener hijos. Eh, para que sea completo este árbol binario, bueno, esto, esta primera parte sí cumple porque tiene un hijo y otro hijo. Este otro igual cumple. Y también este otro nodo que está aquí eh, igual cumple. Y hasta ahí cumple esa condición. Pero aquí a la izquierda no cumple. ¿Por qué? Porque solo tiene un hijo hacia la derecha, pero a la izquierda no tiene. Igual el, el 14 igual tiene un hijo a la izquierda. Digo, no tiene un hijo a la derecha, pero sí tiene a la izquierda un hijo. Y, y, y como tiene un hijo, tiene una hoja
como estos no ha cumplido el método, esa condición, entonces este nodo no es completo. Ahora continuamos con el último método, con el punto número 19, encontrar el peso de un árbol binario, sería la cantidad de nodos hojas. O sea, contar cuántos nodos hojas, eso sería el peso del árbol binario. Creamos nuestro variable que va a ser de tipo entero llamado peso y lo encapsulamos con private, que es privado. Luego creo mi método que va a ser iniciar peso y el peso lo voy a iniciar en 0 y voy a crear mi método setter, mi método getter que me va a retornar, digamos, el valor del peso que tiene, el valor que tiene el peso. Y luego creo mi método que es peso árbol binario y que recibe un nodo. Y el nodo, creo una condición si nodo es igual a null, voy a decir que me retorne. Si fuera diferente, entonces digo si nodo es hoja, si es nodo hoja, entonces voy a decir que me cuente, o sea que se incremente uno en uno. El peso se va a incrementar uno en uno. Y eh, como es recursivo, va a volver a llamar a sí mismo y va a darse como parámetro el nodo, pero apuntando a su get hijo izquierdo igual el otro que es igual peso árbol binario se llama a sí mismo, que va a ser con nodo.get hijo derecho. Este método es el mismo que el que se muestra con el preorden, es la misma estructura que tiene. Explicándole un poco sobre mm, el peso, dice que primero va a ir por la raíz me va a mostrar y va a mostrarme y luego se va a ir a su hijo izquierdo y va con el padre, pero este padre tiene otro hijo y va a ir al hijo y ahí va a decir si y va a decir que si la condición dice si este nodo es hoja, si es hoja porque apuntan a null, y si es hoja, esto va a aumentar en 1 y esto va a ser 1. Ahora va a ir a su izquierdo. Ahora del izquierdo va a ir por el padre, primero va por el padre, luego va a ir a su hijo izquierdo y igual lo mismo va a decir esto es hoja, sí, y si es hoja, aumentame más 1. O sea, va a aumentar más 1 y esto va a ser, va a ser 2. Y otra vez va a ir a su hijo derecho, va a decir, va, va a decir si es
hoja, este nodo es hoja. Sí, es hoja porque no tiene hijos. Así que esto se va a aumentar en +1 y el valor sería 3. ¿Qué va sería 3? Y luego va a ir al padre, al, del padre a su hijo derecho, y va a decir, esto es hoja, no es hoja, y si no es hoja, va a ir a su hijo, izquierdo, pero el hijo izquierdo no tiene, va a ir a su hijo derecha. Como primero tiene que mostrar al padre, entonces, ¿esto es hoja? No. Entonces, ve a su hijo izquierdo. Va a ir, va a ir a su hijo izquierdo y va a decir, este nodo es hoja. Sí, entonces, porque apuntando, entonces va el 3, como ya era 3, va a aumentar +1, entonces va a ser 4. Y como el padre no tiene un hijo izquierdo, entonces ahí termina el ciclo. Y su peso sería 4. Eso sería su peso, 4. Voy a continuar explicando sobre mi clase May, que se llama árbol binario. Y esto voy a hacer el método de la clase May, donde creo mi objeto del árbol binario, de mi clase árbol binario. Esto va a ser igual a nuevo, que es árbol binario. Creo una variable de opciones inicializado con 0 y otra variable de tipo entero, dato. Y voy a utilizar el doWhile, que esto dice que se va a ejecutar hasta que se cumpla una condición, hasta que se cumpla esa condición. Y también voy a utilizar el try catch, que me permite capturar las excepciones. Y en mi variable de opciones es donde va a guardar las opciones que voy a ingresar eh, de mi menú. Que tengo aquí el menú del árbol binario, que tiene distintos métodos que se va a ejecutar, que insertar un nodo, mostrar en orden, mostrar preorden, mostrar posorden, eliminar nodo hoja, eliminar con un hijo, eliminar con 2 hijos, buscar un dato en el árbol binario, encontrar el mínimo valor del árbol binario, encontrar el máximo valor del árbol binario, contar la cantidad del árbol binario, sumar los valores, eh, encontrar la altura del árbol binario, listar los nodos hijos, listar los nodos padres, listar los hermanos del árbol binario, listar por niveles de un árbol binario, decir si verificar si es completo el árbol binario, el peso del árbol binario y la opción 20, que es salir. Con switch es donde voy a ejecutar cada caso. En caso 1 me voy a ejecutar en dato, voy a almacenar el dato que voy a ingresar y voy a llamar a mi objeto árbol binario y voy a utilizar un método insertar nodo y como parámetro
mando el dato. En caso 2, muestro el recorrido en orden, el árbol binario, y utilizo el método in orden, y como parámetro voy a mandar del objeto la raíz. Y en caso 3, igual, lo mismo que árbol binario, voy a utilizar el preorden, igual del objeto voy a mandar la raíz del árbol binario. En caso 4, igual lo mismo, el árbol binario punto posorden, que es el método posorden, y de parámetro mando la raíz del árbol binario. En caso 5, igual en dato voy a almacenar el dato que voy a ingresar al momento para eliminar, y llamo al objeto árbol binario y utilizo el método eliminar nodo hoja, y como dato mando al dato. Y en caso 6, igual lo mismo que en el dato, voy a almacenar el dato que quiero eliminar o el dato del hijo que quiero eliminar. Utilizo el objeto árbol binario y también utilizo el método eliminar nodo con hijo. Como parámetro le mando el dato. En caso 7, ahora digo, tengo una condición si es diferente árbol binario, si no está vacío, digamos, si no árbol binario punto no está vacía, significa que hay hay muchos nodos o un nodo o varios nodos. Si es así, se cumple, va a entrar en esto. Caso contrario que no se cumpla, va a decir que está vacía. Si se cumple, voy a almacenar en el dato el número que se va a ingresar para eliminar eh, el nodo con dos hijos. Y digo, si árbol binario punto eliminar nodo, nodo con dos hijos, entonces va como parámetro voy a mandarlo el dato, y si es igual a falso, significa me va a retornar un true o un falso. Si me retorna un falso, significa que no ha eliminado, y me va a mandar un mensaje que no se encuentra en el árbol binario. En caso de que sea verdadera, entonces me va a salir el mensaje, ha sido eliminado el árbol binario. En caso 8, igual, si no está vacía, mi árbol binario, entonces en el dato voy a almacenar el número que se va a ingresar para buscar. Sí, árbol binario punto buscar, y como parámetro mando el dato es igual a true, significa que se ha encontrado. Y me retorna un true, significa que ha encontrado, y voy a decir que el dato voy a concatenar con el dato estoy mandándole para buscar, y digo se encontró en el árbol binario. En caso contrario, voy a decir que el dato no se encuentra en el árbol binario. En caso de que esté vacía, va a decir que está vacía. Caso 9. Salir, si no está vacía, significa que tiene un nodo, entonces me va a, me va a dar el mínimo valor del árbol binario. Entonces voy a decir, lo mando al objeto árbol binario punto utilizo el método mínimo valor del árbol binario, y me va a mostrar el mínimo del árbol binario. En caso de que no esté vacía, voy a decir que está vacía el árbol binario. En caso 10, el caso 10 dice si no está vacío, entonces árbol binario punto máximo valor, esto me va a imprimir el máximo valor del árbol binario.
En caso de que no se cumpla, digo que es que sí está vacía, entonces voy a decir que el árbol está vacía. En caso 11, tengo la misma condición. Si no está vacía, entonces voy a decir que árbol binario punto set contar voy a iniciar en 0 y el árbol binario punto set contar nodo voy a mandar como parámetro al nodo raíz de mi árbol binario y sistema.print cantidad de nodo más el árbol binario punto get contar. Es cantidad del nodo, cantidad de nodo, voy a concatenar más el resultado que me está dando al árbol binario punto get contar, la variable contar. Caso contrario que está vacío, va a estar vacío. En caso 12, si no está vacía, árbol binario que hay varias cosas que se van a quitar. Árbol binario punto set sumar igual, lo mismo. Voy a iniciar en 0 la suma. Árbol binario punto sumar valores del árbol binario. Y esto mando la raíz a ese árbol binario, ese método. Y con system.println voy a imprimir la suma de los valores del árbol binario es y concateno el árbol binario punto sumar. En caso 13, digamos, si el árbol binario no está vacía, si no está vacía significa que tiene algún nodo y voy a decir la altura del árbol binario es y mando al árbol binario punto altura, altura árbol binario. En caso contrario, si está vacía, voy a decir que el árbol binario está vacía. En el caso 14, tengo una condición, si árbol binario, si no está vacío el árbol binario, entonces significa que hay algún nodo. Entonces digo que me imprima listado de los hijos. Un mensajito de tipo string y luego voy a voy a llamar a mi objeto árbol binario y luego utilizo el método listar nodos hijos y como parámetro doy el árbol binario en la raíz .get raíz. En caso contrario de que esté vacía, voy a decir que el árbol binario está vacía. En caso 15, si el árbol no está vacía, significa que sí o sí va a tener. Entonces voy a decir que árbol binario punto listar nodos padres árbol binario punto get raíz. Como parámetro doy al get raíz. Y system open line para hacer un salto línea. Caso contrario de que esté vacía, va a decir que está vacía. En caso 16. Igual lo mismo, el mismo para la misma condición. Si no está vacía, entonces ejecuta esta línea de código y digo imprimir nodos hermanos, árbol binario, utiliza listar hermanos y como parámetro doy el árbol binario punto get raíz, la raíz del árbol binario. Y si fuera true que sí está vacía, entonces el árbol binario está vacía. En caso 17, árbol si el árbol.get no está vacía o está vacía, dependiendo de cómo se va a estar en. Si está vacía, entonces árbol binario punto altura árbol binario niveles y caso contrario que esté cerrado que esté en falso, o sea, en otra condición voy a decir el árbol binario está vacía. Caso 18,
y si se cumple voy a decir sí. Árbol, si no está vacía, si el árbol no está vacía, voy a decir que árbol binario punto es completo y como parámetro voy a mandar la raíz y voy a decir sí y voy a imprimir si es verdadera es un método de tipo booleano. Si es verdadero se va a ejecutar que dice es completo, caso contrario va a ejecutar si está un line no es completo, es que me sale un falso. Y caso contrario de que no esté vacía, sino que está vacía, no va a decir algo binario está vacío. El caso 19 es si no está si no está vacía, entonces voy a iniciar el peso, árbol binario punto, el método iniciar peso, luego voy a volver a llamar a mi objeto y luego voy a utilizar su método que es peso árbol binario. Este peso árbol binario tiene un parámetro de tipo nodo y yo le estoy llamando árbol binario punto get la raíz, estoy dando como parámetro la raíz del árbol binario y me va a imprimir el peso del árbol binario punto get peso, obtiene el peso y me imprime en la consola. En caso 20, ese es el peso. Caso 20 este caso 20 es para salir. De tipo int salir, guardo la opción que se presiona para finalizar o no finalizar. Para cancelar es el número 1, pero como yo quiero salir, si yo cancelar es la número 2 y aceptar que es para salir sería el número 1. Y es porque si salir es igual a 2, significa que va a ser cancelada y la opción va a ser igual a 0. Caso contrario de que no se cumpla esta condición, va a salir y va a finalizar la aplicación. The power. Este es para imprimir, dice que son opciones incorrectas dado. Como le decía que he utilizado un try catch, aquí está el catch y la excepción, el padre de todas las excepciones. Y mando un mensaje diciendo error.get más el x.get message, el error y el todo. Y aquí estaría terminando el do while, el while que dice mientras opción sea diferente a 20 y si es igual a 20 va a finalizar la aplicación. Ahora vamos a probar la aplicación del árbol binario. Voy a ejecutarlo. Ahora voy a insertar los nodos. Primero voy a utilizar la primera opción que va a ser insertar nodos. Voy a insertar 8. Voy a insertar otro nodo que va a ser 3, 10, 1, 6, 4, 7, 14 y 13. Ahora voy a mostrar en in orden, que es la opción 2.
y me muestra en orden. Y a ver, aquí va a estar en orden. Voy a utilizar ahora la opción 3 que va a ser en preorden. Opción 3, preorden, y me retorna el de preorden. El de opción 4 que es el postorden. Se ejecuta y me muestra el de postorden. Ahora voy a eliminar un nodo hoja. Voy a eliminar el nodo hoja que va a ser el eliminar nodo hoja. En opción 5 voy a eliminar el 1. ¿Ok? El nodo ha sido eliminado. Ahora voy a utilizar la opción 3 que eliminar nodo con un hijo. Opción 6, eliminar nodo con un hijo. Y voy a eliminar el 14 que tiene un hijo. El nodo ha sido eliminado. Ahora voy a eliminar con dos ojos, que es la opción 7. Y voy a eliminar con dos hijos, que va a ser el 6. El nodo ha sido eliminado del árbol y el nodo a reemplazo es el 7. Voy a mostrarlo, a ver, en orden. Y eso sería mi árbol binario que me estaría quedando. Ahora vamos con buscar un dato en el árbol binario. Es la opción 8. Voy a buscar voy a buscar el 4. Opción 8. Vamos a buscar el 4. Como me sale el mensaje diciendo el dato 4 se encuentra en el árbol binario. Bueno, aunque tiene un icono de X, no, eso no es tan. Ahora vamos con la opción que es 9, encontrar el mínimo valor. Y voy a hacer con el 9, encontrar el mínimo valor. El mínimo valor del árbol binario es 3. Porque aquí, como estoy mostrando el recorrido en orden, solo tengo el 3, que es menor a todos. Y por eso me arroja el 3. Ahora voy a mostrar el máximo valor. Y el máximo valor me dice que es el 13. Y viendo que que me ha mostrado en orden, el 13 es el único valor que es mayor a todos. Ahora vamos a contar la cantidad de nodos. Y cantidad de nodos es 6. Es 6 porque como he mostrado hace rato en orden, está el 3 que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso me muestra que son 6 nodos. Ahora vamos a sumar los valores. Dice
La opción 12, sumar valores del árbol binario. Ok. Y me ha sumado. Y la suma del árbol binario es 45. Así que si lo verificamos en una calculadora, haciendo la suma igual de los mismos que están aquí, el 4, el 6, el 7, el 8, el 10 y el 13, es el mismo resultado de la suma que me da en la suma de los valores del árbol binario, que es 45 y es 45. Y ahora encontrar la altura del árbol binario. Y la altura del árbol binario me dice que la altura del árbol binario es 4. Y ahora vamos con la otra opción, que es, ya hemos encontrado la altura del árbol binario. Ahora vamos a listar los nodos hijos. Y los nodos hijos serían, listar nodos hijos, la opción 14. Los nodos hijos, ahí están, excepto, mira, 2, 4, 5, excepto el 8. El 8 era el padre. Ahora mostrar todos los padres, el 15. Y me muestra todos los padres. Me muestra todos los padres excepto las hojas. El 3 es padre, el 7, el 8 y el 10. Y ahora dice listar los nodos hermanos del nodo. Es el número 17. 16. Dice listar los hermanos. Y me muestran todos los hermanos que debería haber. En este caso solo tiene uno que tiene hermanos, nada más. Ahora dice listar por niveles un árbol binario. 17 voy a listar por niveles. Ahí está. En el nivel 0 está el 8, en el nivel 1 está el 3 y el 10, en el nivel 2 está el 7 y el 13 y en el nivel 3 está el 4. Ahora verifica si es completo el árbol binario. Entonces, un 18. Voy a verificar si es completo. Y me dice que no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque solo hay un 8, un 3, otro hijo y último tiene una hoja. Por eso no es completo. Ahora dice mostrar el peso del árbol binario. Entonces, 19 me va a mostrar el peso del árbol binario. Y el peso del árbol binario es 2. Entonces, eso sería todo sobre el árbol binario. Gracias.